Gracias, nuestro hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias y voy a invitarles para que iniciemos la plática de este día de sábado. Y vamos a ver la Escritura en el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 2. Voy a invitarles ahora en sus Biblias, tomemos esta parte de la Escritura y todos juntos podamos leer en el capítulo número 2 del segundo libro de las Crónicas. Vamos a tomar desde el versículo número 5 hasta el versículo número 12, del 5 al 12. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, leamos juntos. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será tan poderoso que le edifique casa? Los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener. Empero, ¿quién soy yo para que le edifique casa, sino para quemar perfumes delante de él? Envíame pues ahora a un hombre hábil, que sepa trabajar en oro y en plata y en metal y en hierro, en púrpura y en grana y en cárdeno, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales previno mi padre. Envíame también madera de cedro, de haya, de pino, de Líbano, porque yo sé que tus siervos entienden de cortar madera en el Líbano. Y he aquí, mis siervos irán con los tuyos, para que me apresten mucha madera, porque la casa que tengo de edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí que los operarios, tus siervos, cortadores de la madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, y 20,000 coros de cebada, y 20,000 batos de vino, y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por letras las que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Y además decía Hiram, bendito sea Jehová tu Dios, el que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Esta es la narración que tiene el libro de las Crónicas con respecto a lo que es la edificación, la edificación de la casa que hace Salomón. Y esta casa, como lo acabamos de leer, toma Salomón también ese aprovisionamiento, lo necesario para poder tener los utensilios, los recursos, la gente, para que pudieran llevar a cabo esta casa. Pero hoy vamos a centrarnos en el versículo número 12. El capítulo 2 va a hablar acerca de un hombre que él es el que habla y no es israelita, y este hombre es precisamente el rey de Tiro. Y le responde una carta a Salomón y le dice lo siguiente, lo leíamos. Y además decía Hiram, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David, hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Qué bien, qué maravilla, hermanos, es que alguien que no es israelita, alguien que está externo al pueblo, alguien que no es parte de nosotros, pueda tener este tipo de concepto, que hable bien de los demás. La Biblia misma dice que cuando uno hace las cosas, alábete el extraño y no tu boca misma. Qué bien de Hiram que pueda decir estas palabras y de Salomón recibirlas y decir, no lo estoy diciendo yo, Hiram es el que dice. ¿Qué características se encuentra Hiram en este hombre Salomón? Leíamos la Biblia, miren, releo el versículo 12 y entendemos de un hombre que es sabio, que conoce cosas tanto doctrinales como cosas del mundo, tenía sabiduría de ambos puntos. ¿Qué más? Dice que era entendido, que podía entonces discernir por él mismo. La sabiduría es cuando él lee los libros y sabe entonces a qué se refieren. Y el entendimiento es, leo algo y puedo concluir por mí mismo. Y entonces ese entendimiento lo tenía también Salomón. Y después dice cuerdo, ¿y qué más? Y prudente. Así que entonces una persona valiosa dentro de la iglesia, dentro del pueblo, nosotros mismos, es alguien que pueda aprender a este punto. La prudencia, hablarlo y hablar las cosas en las formas y en las maneras que deben ser las adecuadas, las cosas correctas. Y Salomón lo tenía. Esto lo hacía
distinguirse de los demás, poder hablar en el momento adecuado, decir las cosas y decirlas también de manera correcta. Vamos a ver entonces en la Biblia que tenemos varios ejemplos de esto. ¿Cómo nos enseña la Biblia, que es nuestra mayor herramienta que tenemos? ¿Cómo nos enseña para poder ser prudentes y hablar, actuar, decir, escuchar de una manera correcta y prudente? Vamos a ver algunos versículos. El primero está aquí, Proverbios capítulo número 10. Vamos a ver ejemplos de esto y el primero es este. Proverbios capítulo número 10 nos va a decir el siguiente ejemplo. Voy a pedirle a mi hermana Eva, por favor, si nos ayuda a leer. No alcanza a leer. Mi hermana Leti, si nos ayuda. Vamos a leer este. Proverbios capítulo 10, versículo número 19. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Cuál es la enseñanza que nos trae? Leamos. 10:19 dice, sí. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Muy bien, dice el versículo que estamos leyendo entonces, versículo número 19, capítulo 10 y 19 que leyó nuestra hermana. En las muchas palabras no falta el pecado. ¿Qué nos está enseñando este? Cuando hablamos mucho, cuando estamos explicando demasiado, mucho de esto pudiera evitarse, ser más concretos. Lo que nos dice la Biblia es, mira, cuando estés hablando con alguien más, lo mejor es que seas concreto, porque cuando hablas o explicas demasiado, puedes decir algo que no es lo que realmente quisiste decir o digas algo incorrecto. También aplica cuando vamos a visitar a un hermano o a una hermana y entonces pues empezamos a hablar de muchas cosas, ¿verdad? Y entonces en ese punto puede caer uno en una situación de hablar algo que no tenemos todos los elementos o no sabemos bien y sin embargo lo decimos. Eclesiastés nos los va a mencionar de esta manera. El mismo autor de Proverbios ahora va a Eclesiastés y nos va a poner el siguiente consejo. Vean lo que dice. Capítulo número 7 de Eclesiastés. Dice así. Versículos número 20 al 22, dice la palabra de nuestro Creador. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y que más, hermanos, y que nunca peque. Si alguien dice, yo no he pecado nunca, estaría mintiendo, ¿verdad? Porque ¿qué dice el versículo? No hay ni uno solo, todos los seres humanos en una en otra ocasión hacemos algo incorrecto. Pero luego dice el versículo 21, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren, porque no oigas a tu siervo que dice mal de quién, de ti. ¿Qué dice Salomón? Mira, no tengas tanto cuidado, no te preocupes tanto por lo que hablan de ti, porque muchas veces nos pasa esto. Hasta preguntamos, oye, ¿y qué has escuchado? ¿Qué han dicho de mí? ¿Qué han dicho de esta persona, de aquel? Dice el versículo, no apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren, porque entonces seguramente vas a oír o vas a preguntar o te van a decir algo que no te va a gustar. Pero luego dice el versículo número 22, porque tu corazón sabe cómo tú también dijiste mal de otros, ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿Qué les parece este consejo? Nos preocupa mucho lo que opinen de nosotros, pero también dice Salomón, bueno, ¿y cuántas veces tú has hablado mal de algún otro, de alguna otra situación, de algún hermano, de alguna hermana? ¿Qué dice Salomón? No una ni dos, ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿Qué pone aquí en balance? No te preocupes tanto entonces por lo que digan de ti, porque seguramente tú también has hablado mal de otros. ¿Qué es la recomendación en sí? No que hablemos mal de otros. ¿Cuál es la recomendación? Pues entonces no tomes en cuenta tanto eso, porque no es algo prudente. Trata entonces de escuchar las cosas y en muchas ocasiones lo que escuchamos no siempre es la verdad. Lo que escuchamos ya lleva una distorsión,
ya alguien más lo escuchó y lo cambió y lo dijo de una manera, y cuando llega a nosotros puede ser que nos ofendamos mucho y sin embargo no se dijo de esa manera. Entonces es por ello que tomemos en cuenta esto. Voy con otro texto de la Biblia. Este está en Proverbios. Vamos a leer algunos seguidos de aquí de Proverbios. Capítulo número 11 de Proverbios, porque vamos a ver varios ejemplos de ellos. Y también nos va a dar una recomendación muy importante. Dice el capítulo 11, versículo número 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿qué hace? Debe de aprender que no todo el tiempo podemos hablar. Hay tiempo de hacerlo y tiempo de hablar y tiempo también de callar. Entonces es por eso este consejo. Siguiente versículo, Proverbios capítulo número 17. Capítulo 17 de los Proverbios. Y ahora vamos a leer el versículo número 27. Dice así: detiene sus dichos el que tiene sabiduría. De prudente espíritu es el hombre que es entendido. Este es otro consejo más. ¿Qué dice la Biblia? Detiene, no lo va a mencionar, no lo va a hablar. Tendrá muchos deseos de hablarlo, de expresarlo, de decir, oye, esto quiero decirlo, pero ¿qué dice el verso? Detente, detén tu palabra, detén tu boca, porque el que tiene sabiduría, ¿qué hace? Se detiene, no va a hablar en todo momento, va a saber en qué momento debe de hacerlo y en qué momento no. Y dice el siguiente parte del versículo, porque de prudente espíritu es el hombre que es entendido. ¿Qué nos enseña este versículo? Detente entonces, no es que tengamos que decirlo todo en todo momento. Y esto también lo tiene Eclesiastés, el mismo autor de Proverbios que decíamos hace un momento, nos tiene un consejo más. Vamos a ir nuevamente a Eclesiastés, capítulo número 5 en esta ocasión, y el versículo número 6 nos dice lo siguiente. Vean cómo Salomón ahora nos lo va a decir claramente en este versículo número 6, y dice así: no sueltes tu boca para hacer pecar, ¿a qué, hermanos? ¿Qué nos quiere decir Salomón? Que cuando empezamos a hablar de más, no es de quien hablamos solamente en que vamos a dejarlo mal. ¿A quién estamos dejando mal? A nosotros mismos. Y dice el verso, no sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne. Y luego dice algo muy interesante, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Podemos decir, es que lo dije porque no sabía, lo dije porque no sabía que lo iba a ofender, pero ¿qué dice el versículo? No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue una ignorancia. Y nos pregunta, ¿qué harás? Dice el versículo, ¿por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Releo el verso. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Qué dice el versículo? Cuando Dios nos escucha hablando algo que es imprudente, no solamente ofendemos y lastimamos a los demás. ¿Qué dice el verso? ¿A quién también ofendemos? A Dios mismo. ¿Cómo se refleja, según este versículo, cuando Dios nos mira así? El trabajo de nuestras manos ya no nos ayuda tanto como queremos. Nuestro trabajo ya no es tan fructífero. Y otra cosa más, dice, ¿por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz? Por lo que dices, Dios se va a enojar contigo y además, dice el versículo, no te van a salir bien las cosas. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? La prudencia es un gran elemento. Aprender a hablar en el momento adecuado y a callar en el momento adecuado nos va a ayudar mucho como cristianos, como personas y también, por supuesto, con nuestro Dios. Otro versículo más. Vamos a leer ahora el capítulo 28 de Proverbios. Regresamos ahí. Proverbios, capítulo número 28. Y vamos a tomar ahora el versículo número 7. Proverbios 28, versículo número 7. Dice así la Biblia. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones
avergüenza, ¿a quién, hermanos? A su padre. ¿Qué recomendamos aquí? ¿Qué nos da Dios como recomendación? ¿Cuál es la mayor manera de encontrar prudencia? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Dónde la encontramos? ¿En dónde? En la Escritura, dice el versículo, el que guarda la ley, ¿cómo es, hermanos? Hijo prudente. Entonces, guardando la ley, escuchando los mandamientos, esa es la manera. Y la otra parte, ¿qué dice? Bueno, entonces tienes la otra circunstancia. El que es compañero de glotones, ¿qué le ocurre, hermanos? Entonces, no solamente queda mal él, sino también a quienes están con él, por ejemplo, sus padres. Eso es lo que nos dice Proverbios capítulo número 28. Y aquí que terminamos con estos consejos. Vamos a ir ahora a lo que dice la Biblia con respecto al Hijo de Dios. Nos va ahora a llevar a una situación de lo siguiente. En el mundo en el que vivimos, hermanos, no es nada sencillo practicar esto. Imagínense en su trabajo, en el trabajo donde estamos. Si nosotros nos callamos todo lo que hacen en contra de nosotros, ¿cómo nos va a ir? Imagínense que nos hacen algo y nos quedamos ahí y nos vuelven a hacer y nos vuelven a hacer y decimos, bueno, es que debo de soportarlo porque soy prudente. ¿Qué va a pasar? No lo voy a aguantar. ¿Y qué va a ocurrir? En algún momento voy a explotar, me voy a enojar y entonces voy a hacer algo que es incorrecto. No podemos tampoco hacer eso. Tenemos que buscar un punto medio. Sin embargo, el mundo es complicado. El que es cristiano tiene un gran problema. ¿Sabía Jesús, hermanos, que tenemos una gran desventaja con los demás? ¿Qué les digo ¿Por qué les digo esto? Para un cristiano, como nosotros, queremos hacer algo y tenemos que hacerlo de la mejor manera, con los métodos mejores y con la cuestión como está en la Biblia. Pero para una persona que no es, si quiere un puesto, si quiere un trabajo, si quiere vender algo, si quiere comprar algo, va a encontrar todos los medios, honestos, deshonestos, para hacerse de dinero, para hacerse de una situación o de algo que le beneficia. ¿Pasa o no? Ocurre, hermanos. Entonces, para nosotros es, ¿cómo le hago si yo soy cristiano y tengo que ocupar un mecanismo distinto? Y todos los demás me llevan ventaja, porque si vamos todos corriendo en el trabajo a la misma velocidad, ¿quién va a tener ventaja? Pues el que es tramposo, el que utiliza los mecanismos buenos, malos, lo que le sea, para avanzar. ¿Y cuáles son? Pues va a hablar alguien mal, por ejemplo, de alguien de nosotros, va a decir, no, es mal trabajador, cualquier situación, aunque no lo sea. Y entonces van a tener ventaja en muchas circunstancias. Nosotros diciendo las cosas como son, no siempre nos van a salir bien. Por eso Jesús decía lo siguiente, voy a leer con ustedes un versículo que él entendía claramente esto. Y decía, miren, como cristianos van a tener este problema. Y hoy quisiera preguntarles, hermano Ramírez, si le ha ocurrido. Es este verso, capítulo 10 de Lucas, versículo número 3. Mi hermano trabajó en un sitio de taxis, ¿no, mi hermano? Es difícil trabajar, todavía, es difícil trabajar con la gente que no es de la iglesia. ¿Es difícil o no? Sí. Sí. Pero no es fácil, ¿verdad? Miren, vamos a leer el versículo. Años para llegar a eso. Fíjense, dice nuestro hermano que ahora los que no lo querían le llevan hasta su café. Pues qué bueno, ¿verdad, hermano?
Ojalá no le pongan algo, ¿verdad? A ese café. Y diga, caray, como que parecía que sí había solucionado el problema. Jesús dice algo muy interesante. Andad, versículo 3, andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de ¿qué, hermanos? En medio de lobos. Es que esto es una realidad. Como cristianos nos cuesta trabajo porque no somos como los otros, porque nuestra manera de ser, la manera de entender la vida, de ponernos a pleito con los demás, no somos así. A pesar de que, hermanos, aquí en la iglesia podemos disgustarnos unos con los otros, es cierto, pero en el mundo, ya en la realidad, ya en lo que vivimos todos los días, un cristiano es distinto, sí tiene una mentalidad diferente y sí tiene una visión de la vida diferente. Podemos enojarnos, es cierto, pero siempre tenemos una visión, una manera de entender la vida que nos hace distintos a los demás. Jesús decía, tienen un gran problema, porque los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. ¿Han visto lo que hace un lobo a una oveja? Quiero platicarles, hermanos. Normalmente, incluso por las cuestiones de los cuentos de niños, tenemos muy puesto en nuestra cabeza que el enemigo principal de las ovejas es el lobo, ¿o no es así? Bueno, quiero decirles que es un poco un mito esto, no es tanto que sea de esa manera. Cuando un lobo ataca a una oveja que es doméstica, es porque no le queda más alternativa, porque no tiene otra manera de alimentarse, y entonces va con una oveja y, hermanos, se la mata. Pero no crean que se la come, sino que la mata. No se come todo lo de la oveja, se come solo una parte. Y, hermanos, ¿por qué? Porque los lobos son realmente carroñeros. ¿Qué es esto? Comen lo que es un animal muerto, es realmente lo que comen. Cuando comen a una oveja, comen poquito, pero es muy triste ver cómo las matan. Los lobos matan a las ovejas del cuello, y entonces los toman del cuello, los desgarran de lo que es el cuello, y de ahí se sangran, hermanos, y los matan. Y una vez que está muerto, hermanos, no sé cómo lo hacen, pero rompen la parte de lo que es su estómago, y, hermanos, se llevan una parte y lo demás lo dejan ahí. Y entonces por eso decía Jesús, miren, yo los llevo, fueran ovejas en medio de ¿qué? En medio de lobos. ¿Cuál sería la solución para que la oveja se salvara del lobo? Supongamos que, hermanos, todos somos ovejas y de repente se aparece un lobo. ¿Cuál sería la solución? En los ranchos, en los lugares, ¿qué hacen? Cuando tienen un lobo que llega y se va a matar a las ovejas, ¿qué quieren hacer? ¿Qué hace? Mi hermana Mariel, normalmente en un rancho, lo que sea, si saben que un lobo está comiéndose las ovejas o las está matando, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Vamos a matar a quién? Vamos a matar al lobo. ¿Saben ustedes que eso no resulta? ¿No es lo más conveniente? Por eso Jesús nos va a enseñar hoy una manera distinta de ver la vida. Porque una solución es, ve y mata ¿a quién? Y mata al lobo. Yo voy a platicarles, hermanos, que los lobos están en manada. Y la manada es muy estructurada. El líder de la manada, el que la organiza, el que la estructura, el que dice lo que se tiene que hacer, no es un lobo macho, es la hembra, la que tiene predominio y la que, hermanos, es la más grande y la que reproduce más, la que ha tenido más hijos. Y la loba es la que da estructura a la sociedad de lobos. Y el lobo macho es el que se encarga de la cacería, es el que se va y organiza la cacería. Cuando en una estructura de lobos matan al lobo, si lo matan y ese lobo no es el lobo que es el líder de la cacería, ¿qué creen que pasa? No pasa nada, porque la estructura que tienen, si ellos van a cazar una oveja o van a cazar algún otro animal, lo van a seguir haciendo. Pero ¿qué pasa si el humano mata al líder de la cacería o mata a la hembra que es la líder de la estructura? Si mata al líder de la cacería, lo que ocurre es que los machos, hermanos, ya no tienen la guía para ir a cazar
Y si matan a la hembra que domina, la estructura de la manada, ¿qué creen que pasa? Se rompe. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los lobos que quedan sueltos ya no tienen la misma capacidad. Ellos normalmente no cazan ovejas, cazan animales en conjunto y cazan animales más grandes. Pero cuando los dejan así, ¿qué creen que ocurre? Solos no les queda otra, porque a ellos no les gusta tratar con los humanos. Lo hacen por necesidad. Y entonces, ¿qué ocurre? No se van a exponer al peligro de ir a cazar una oveja. Pero cuando no tienen más, entonces si se destruye la estructura y matamos al lobo, ¿qué ocurrirá? Que los demás van a llegar porque no van a tener más, y entonces en lugar de solucionar el problema, ¿qué va a ocurrir? Se va a incrementar, se va a hacer más grande. Si esto lo llevamos a la vida práctica, hermanos, por eso Jesús nos dijo, yo no les digo que hagan esto, no se trata de que entonces hagamos esto, sino que ustedes aprendan a vivir en medio de estos lobos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En dónde vamos a encontrar la estrategia que nos da Jesús para esto? Bueno, esto es un verso de la Biblia. Vamos a leerlo, hermanos, en Mateo, hermanos. Capítulo número 10, Mateo capítulo 10, versículo número 16. Mateo capítulo 10. Dice Mateo capítulo número 10, versículo número 16. Vean cómo Jesús nos dice lo mismo, pero nos va a agregar algo más. Dice el versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de ¿qué? De lobos. ¿Esto nos quedó claro, sí o no, hermanos? Muy bien. Pero después dice, ¿cómo vas a resolver el problema? Y lo dice de la siguiente manera, como lo aprendimos hoy, sed pues prudentes, ¿como qué? Como serpientes. ¿Y qué más? Y sencillos como palomas. Y aquí encontramos la primera cuestión difícil. ¿Cuál es la estrategia de Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? Ser como ¿quiénes? Como la serpiente. Pero la serpiente es mal vista en la Biblia, ¿o no? ¿Qué dice la Biblia? La primer serpiente que hubo en la Biblia, ¿cuál es? Con la que se topó, ¿quién? Con la que tuvo contacto Adán y Eva. ¿Y qué dijo la serpiente? Porque en esos tiempos la serpiente tenía la capacidad, el don de comunicarse con el humano. ¿Y qué le dice la serpiente a Eva? Oye, con que Dios te ha dicho que no comas de este árbol, ¿no sabes que si lo comes vas a ser como un Dios, sabiendo el bien y el mal? Esa es la primera postura que tenemos de una serpiente. Después de eso, vemos el castigo de Dios y le dice, mira, serpiente, siempre vas a tener enemistad entre la raza humana y entre ustedes. El humano te va a pegar ¿en dónde? En la cabeza. ¿Y tú dónde le vas a morder? En el tobillo, en el calcañar. Va a haber una enemistad entre ustedes. Si esto siempre ocurre, Jesús nos cambia y nos dice algo muy diferente. ¿Qué nos dice? Tienes que ser prudente, ¿como quién? ¿Y entonces las serpientes son prudentes? Sí, hermanos, porque es lo que Dios nos dice, bueno, el Hijo de Dios, en este caso Jesús nos dice, mira, la solución para que sigas viviendo como una oveja en medio de los lobos es que tú seas prudente, ¿como quién? Como una serpiente. A ver, quisiera preguntarles, ¿una serpiente es prudente? Sí, muy bien, dicen unos que sí, mi hermano. Sí. Miren, el hermano nos dice algo interesante. Sí. A ver, la pregunta es si una serpiente es prudente, porque Jesús lo dice. Ahorita le voy a dar la palabra. Mi hermano nos está comentando. Si es prudente, por ejemplo, la serpiente de cascabel, porque cuando está arrastrándose por la tierra, mueve el cascabel con la finalidad de, no es de atacar, sino que sepan que está ahí, es lo que nos dice nuestro hermano. Mi hermano.
Sí. Dice nuestro hermano Israel que una serpiente no es su naturaleza, no es que quiera ir a atacar al humano, sino que su primera reacción es alejarse de donde está. Y tiene razón, esa es una actitud de la serpiente, eso es cierto. Mi hermana Elizabeth. Sí, alzó su mano. A lo mejor no podemos decir, mi hermana dice que la serpiente que se acerca a Eva puede ser una serpiente prudente y puede ser un poco difícil decir eso, ¿verdad? Porque sería complicado decir que la serpiente fuera, o más bien astuta, ¿no? Porque va con la mujer antes que con el varón, ¿no? Más bien astuta podríamos ponerla. Muy bien, mi hermana. Sí, esa es una opción. Las serpientes salen de noche, por eso es la prudencia, no salen de día. Y normalmente, ¿qué come una serpiente? Animales más pequeños. Y entonces ataca en el momento más adecuado, que es de noche. ¿Qué aprendemos entonces? ¿Jesús tiene razón o no? ¿Cómo es la prudencia de una serpiente? Miren, una serpiente camina, bueno, más bien se arrastra, y lo hace de una manera silenciosa. Segundo punto, se esconde normalmente en las cuevas, no está al descubierto, trata de que no esté en el peligro. Si escucha a un sonido, escucha a un ser humano, es como dice nuestro hermano Israel, no, su reacción no es atacar al humano, sino esconderse. Quiere decir entonces que es sigilosa, quiere decir entonces que hace las cosas de la manera adecuada en la que no se escuche que está ahí. Es prudente porque, aunque está escondida, sabe en qué momento salir, en qué momento quedarse, en qué momento alimentarse y cómo tiene una conciencia de no atacar al humano, porque sabe que tiene una necesidad, digámoslo así, que la misma Biblia nos indica, que existe una forma en la que el humano la va a atacar. Si ve a una serpiente, no va a pensar si es venenosa o no, va a ir a atacarla. Y entonces, esta situación en la que dice Jesús, tenemos que aprender a ser prudentes como una serpiente. Qué extraño que nos diga eso Jesús, pero es algo que tenemos que aprender. Si aprendemos, ¿qué decimos entonces? Si vemos una serpiente como tal, podemos ver su parte mala, hostilidad, agresión y las cosas que pueden ser. Pero Jesús dice, no tomes esa parte, toma la otra, la que se responde a ese sigilo que tiene, a la manera de actuar, a la manera en la cual se esconde, en la manera en la que sale en el momento que cree más necesario. Y entonces esa prudencia necesitas también tenerla tú. Aunque vivas en un mundo hostil, aprende a vivir en donde estás. Es lo que dice Jesús. Aunque estés viviendo en medio de lobos y los demás lobos los entiendas y sepas su manera de pensar, sé prudente como una serpiente. Quiere decir entonces, tú debes de estar tranquilo ante eso, no reacciones ante lo que son los demás, no te dejes llevar por los lobos que están alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La segunda parte de la historia de Jesús, de su recomendación, ¿cuál es? Sé, ¿cómo? Sencillo como qué, como una paloma. Y aquí también tenemos en la paloma dos cosas. Una paloma es un animal que la vemos en muchos lugares. Y no vamos a tomar la imprudencia de la paloma, porque al revés, una paloma es muy imprudente. ¿Por qué? Le ponemos algo para comer y ¿qué hace, hermanos? Va ahí y le demos lo que le demos, va ahí. ¿Y se acercan al humano o no? Se acercan al humano. Entonces Jesús no está viendo eso. No nos está diciendo, sé prudente como una paloma, porque no lo es. Y entonces, ¿qué nos dice Jesús?
Sé sencillo como ¿quién? Como una paloma. Mi hermano Gadiel, ¿cómo es una paloma? ¿Por qué es una paloma sencilla? ¿Por qué será sencilla? ¿Qué ven ustedes en una paloma, así como lo vimos en la serpiente? ¿Por qué decimos que una paloma sea sencilla? Mi hermana. Yo considero que son animales de alguna manera sociables, Sí. porque, bueno, como bien dijo, les das de comer y se acercan, y generalmente están como grupos, no hacen como distinciones de paloma. Dice, es como, estamos todos juntos. Muy bien. Mi hermana Mariana, que es experta en esas cuestiones más de biología, que nos diga, ¿por qué decimos ese símil siempre que una paloma es algo de humildad, de sencillez? ¿Por qué será? Pues porque pueden vivir en cualquier lugar. Exacto. Sí, Se alimentan de cualquier cosa y conviven fácil con otras aves, no se pegan. sí. ¿Sí escucharon lo que dijo nuestra hermana? Miren, las palomas comen cualquier cosa. No es de que a mí me traen solamente el menú que me gusta, sino comen cualquier cosa. Muy bien. Segundo punto, viven en donde sea. ¿Se han fijado de eso, hermanos? Una paloma puede hacer su nido prácticamente en cualquier lugar. Los hemos visto debajo de los puentes, los vemos en las ventanas, en los techos de las casas, los vemos en las iglesias, los vemos en casi cualquier lugar. Es una paloma que está, no le importa, en donde pueda quedarse, ahí está, y habla de su sencillez. Y una característica muy importante que dice nuestra hermana es, una paloma puede convivir con otras especies, con otras aves, y entonces esto le da la característica de ser, no me importa, puedo hablar con otros más. Y entonces es cuando entendemos las razones de Jesús. Nos dice, miren, yo estoy seguro, un cristiano tiene este gran problema. Voy a leer con ustedes lo que dice Lucas capítulo 16, versículo número 8. Ese es el problema que Jesús detecta en nosotros como cristianos. Lucas 16, versículo número 8. ¿Estamos ahí? Dice el verso, y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, o podríamos decir prudentemente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dice el versículo, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos ¿de quién? De luz. ¿Qué nos está diciendo Jesús? La gente, ¿cómo es? Sagaz. Si ve una oportunidad de hacernos mal, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer. Si tiene una oportunidad de aprovecharse de alguien más, lo va a hacer. Y dice Jesús, miren, yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Los envío entre gente sagaz, gente que va a ser mucho más mala en las decisiones, que va a buscar todo lo necesario, no importa los medios, buenos, malos, los que sea, para obtener sus beneficios. Pero dice Jesús mismo, pero los hombres del mundo, es cierto, son más sagaces que los hijos de luz. ¿Qué reconocía Jesús? Que una persona de la iglesia, ¿cómo es? Más ingenua, ¿qué más? Más noble, va a entender a los demás, va a tratar de ayudarnos entre nosotros. Y hermanos, esto es una característica nuestra. Y sé de verdad, y se los digo, que podemos tener conflictos entre nosotros. Sin embargo, los del mundo nos llevan, hermanos, kilómetros de distancia, y esto es una realidad. Alguna vez yo les he platicado que en el trabajo, uno de mis jefes, cuando me hizo una evaluación, porque ahí nos evalúan de verdad punto por punto, cada cosa que uno hace, es una situación en la que no podemos desprendernos de eso, es la evaluación. Pero una ocasión mi jefe me dijo, uno de mis jefes me dijo, es que hace las cosas bien, pero no eres malo, tienes que aprender a ser malo con la gente. Y hermanos, de verdad así es el mundo, nos hace ser de esa manera. Y la cuestión es, entre nosotros podemos aprender a llevarnos, a hacer las cosas, a soportarlas tiempo, a decir, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, pero no tenemos esa manera de hacer las cosas por maldad.
Creo que esa es la gran diferencia. Podemos tomar decisiones, pero no las hacemos por maldad. Esa es la gran diferencia que tenemos. Y Jesús decía, es cierto, los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de luz. ¿Qué tienes que hacer para compensarlo? Sé prudente como una serpiente. ¿Y qué más, hermanos? Y sé sencillo, sé humilde como una paloma. ¿Algo difícil o no? Muy bien. Les voy a poner un ejemplo. Jesús decía, mira, te lo voy a decir así. Si vas con un gentil, un romano, y te dice, ¿sabes qué, judío, israelita? Tienes que cargarme mi armadura. Y la ley dice que tienes que cargármela 1 milla, que esto es 1,5 kilómetros. Y ahí venía el romano caminando y tenía por derecho que un judío se tomara todo lo que significaba para él. Tener que cargarle al romano, que era un gentil, que los estaba hostigando, que era el opresor, que era el que los estaba gobernando. Y además de eso, un gentil que el judío no le hablaba a un gentil. Y por ley, ¿qué tenía que hacer? ¿Cargarle qué? Su armadura. ¿Cuánto? 1 milla. Y Jesús le dice, miren, vamos a cambiar los valores. Vamos a enseñar algo diferente. Cuando un romano te diga, camina conmigo 1 milla, ¿qué tienes que hacer ahora tú? Camina con él 2. Y hermanos, para nosotros lo leemos y decimos, pues qué fácil, caminar 2 millas. ¿Cuántos son 2 millas? Son 3 kilómetros. ¿Ustedes creen que es fácil cargar 40 kilos durante 1,5 kilómetros? No lo es. Y cargar los 40 kilos durante 3 kilómetros, más. El orgullo de una persona diría, ¿para qué le estoy cargando a este romano, que es un gentil, que no vale? Porque así piensan los judíos. Y entonces cargar 1 milla con él. Y escuchar a Jesús y decir, mira, no hagas esto, camina con él 2. Y entonces es cuando cambian los valores. ¿Qué formas tan distintas tenía Jesús de ver la vida? Vas a estar en medio de lobos, pero aprende a vivir en esa misma circunstancia. Y hermanos, yo creo definitivamente que todos hemos vivido esto. Nos han hecho sentir mal en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, en la sociedad en la que tenemos, porque en ocasiones somos más nobles que ellos. Y entonces la Biblia dice sí, entonces hazlo prudentemente. ¿De qué manera es esto? ¿Cómo es esto? Dice la Biblia en Romanos capítulo número 12. Vamos a tomar estos versículos. Romanos 12 nos da una manera de hacerlo. Romanos 12. ¿Cómo es que puede ser prudente y manso a la vez? Dice Romanos capítulo número 12 y el versículo que vamos a leer es el número 17. Dice así: no paguéis a nadie mal, ¿por qué? Mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si se puede hacer cuando está en vosotros, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Tened paz con todos los hombres. ¿Y de qué se trata esta parte de la mansedumbre? Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿cómo tienes que actuar? Dale de comer. ¿Difícil o no, hermanos? Si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Y finalmente, ¿qué dice? No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Esto es realmente nuestro gran reto. Cuando leo estas cosas, hermanos, yo digo, sí, tenemos todavía mucho que trabajar, porque vivir en medio de lobos es difícil, pero aprender a vivir ahí es más complicado, porque entonces, ¿cómo puedes hacer que cuando alguien te hace mal, tú puedas hacerle bien? Cuando alguien te ha ofendido, tú puedas orar por esa persona, y cuando te sientes incómodo, puedas decir, tengo que resolverlo de otra manera. Esta es la parte que a todos nos debe de llevar en esta tarde. ¿Es difícil? Sí, por supuesto, pero ese es el punto, hermanos, el logro que como cristiano nos lleva. Siguiente versículo,
Filipenses capítulo número 4 nos dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Filipenses capítulo número 4, versículo número 8 nos dice así. ¿Cuál es la otra forma, una manera más que nos dice la Escritura para seguir adelante? Versículo número 8 nos dice de la siguiente manera. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿qué más? Todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, ¿qué dice la Biblia? Piensa de esta forma. ¿Cuál es la manera de ser una oveja que puede vivir en medio de un lobo? Aprender a pensar. ¿Cómo se aprende a pensar? Dice aquí, piensa en lo que es verdadero, piensa en lo que es honesto, en lo que es justo, lo que es puro, lo que es de buen nombre, lo que es amable. Eso te va a ayudar a ser como una paloma con la sencillez necesaria, con la prudencia para poder saber hablar en el momento adecuado, con la prudencia, hermanos, para decir, es cierto, hay momentos en los cuales hay que hablar, pero también hay momentos en los cuales hay que callar. Y esto nos va a ayudar a vivir en el mundo en el que estamos. Último versículo, capítulo 16 de los Romanos, versículo número 19. La última recomendación entre muchas que hay en la Biblia, la encontramos aquí, en Romanos capítulo número 16. Y la Escritura nos va a decir en el versículo número 19. ¿Estamos ahí? Dice así: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria, ¿a quién? A todos. Releo esta parte. Porque tu forma de ser, tu obediencia, tu comportamiento, tu actitud, ha venido a ser una manera en la que todos, y no se refiere a la iglesia, ¿a quién se está refiriendo? Al mundo, a la gente de afuera. Releo el verso. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, me da gusto por ustedes, mas quiero, además de todo esto, quiero que seáis sabios, ¿en qué, hermanos? En el bien, pero seas simples en el mal. ¿Qué significa esto? Si lo leemos en otra versión, diría, no seas vencido, hermanos, dice también, quiero que seas sabios para el bien, pero que seas ingenuo para el mal. No hagamos las cosas por hacer mal a los demás. Esto no nos ayudaría. Hacer las cosas porque tenemos que hacerlas es correcto, pero no pensando en hacerle mal a la otra persona. Dice claramente el versículo, quiero que seáis sabios en el bien, pero que seáis ingenuos, seáis simples, no te detengas para el mal. Esos son los consejos, hermanos, y es una manera de entender, de practicar, de vivir una forma prudente en nuestra vida. Y la prudencia se da en todos lados, en la iglesia, con los vecinos, en el trabajo, en todos los ámbitos que tenemos, hasta con nosotros mismos en la familia. La prudencia es que cuando me enojo, mejor me quedo callado un rato, ¿o no es así, hermanos? Porque si hablo, no va a ser prudente, y si hablo, puedo ofender de más, y entonces hasta en ese punto es importante que tengamos prudencia. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Paz a vosotros.